Ya inicié la grabación. Listo, súper. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en época de mundial y de otras charlas. Gracias por sacar el espacio de estar aquí compartiendo con nosotros para que aprendamos de estos temas. Nuestra speaker el día de hoy para hablar sobre JMeter y aprender sobre esa herramienta va a ser Glendy Durán. Yo voy a estar aquí apoyando, respondiendo preguntas, resolviendo todas las dudas que necesiten, pero antes de iniciar quiero promover la comunidad de performance. Si alguno de ustedes, independientemente del rol que sean, si es testing, si es desarrollador, si es DevOps, si es PM, quieren pertenecer a la comunidad de performance, está abierto para todos los roles. En esta comunidad vamos a poder aprender sobre certificaciones, tenemos un career path, tenemos, digamos que diferentes documentos, tenemos charlas, tenemos eventos en general. Performance no es solo una práctica para testing, sino una práctica para ayudarle a entender a todas las personas que se dedican al mundo del software cómo mejorar el rendimiento, no solo de lo que ustedes hacen, sino de las aplicaciones, del producto y de todas las tareas que se hacen en un cliente. Entonces, bienvenidos. Les voy a mandar el link de nuestra comunidad por este chat durante el transcurso de esta charla para que se vayan sumando todos los que quieran aprender sobre esta práctica. Y sin más preámbulos, señorita Glendy, la audiencia es toda suya. Gracias, John. Bueno, buenas tardes. Así que, como John lo mencionó, mi nombre es Glendy Durán, soy tester de Endava. Más o menos llevo como 6 meses por acá en la compañía, muy interesada en los temas de performance. Cuando vi que existía, digamos, la comunidad, decidí como pertenecer. Soy una pequeña saltamontes, como le acabo de decir a John. Entonces, estoy en el proceso de aprendizaje. Digamos que también en todo ese proceso de aprendizaje estoy empezando desde cero. Y pues acá les traigo, digamos, los conocimientos que he adquirido en el tiempo que llevo en la comunidad. Ya les voy a compartir. Acá. Ya me confirman si estamos viendo mi pantalla. ¿Listo? Sí, exacto. Bueno, Listo. ese es un pequeño recorrido por la herramienta JMeter. Como yo nos hablaba, pues digamos performance, vamos mucho más allá de solo testing. Tenemos muchas herramientas con las cuales nosotros podemos digamos, una verificación de nuestras aplicaciones, de nuestros sitios, de nuestros servicios. Una de ellas es JMeter y es la que nos tiene el día de hoy. Vamos a hacer como un recorrido general de las características principales que nos ofrece JMeter. Digamos, como entender qué herramientas o qué elementos nos ofrece JMeter y cómo un concepto básico de para qué nos sirve cada uno de esos tipos de elementos. También les voy a presentar, digamos, como un video de una comparación de hacer, digamos, como la visita de un sitio web eh, y cómo nosotros simulamos ese mismo comportamiento a través de JMeter. ¿Listo? Entonces, primero que todo, pues JMeter es una aplicación open source. Está 100% desarrollado en Java. Inicialmente, pues fue diseñada para verificar como el comportamiento y el rendimiento de las aplicaciones web. Pero a medida que ha ido creciendo y avanzando, digamos, como el tiempo, se le han ido creando más aplicaciones o más funcionalidades a JMeter. Por tal motivo, digamos que nosotros tenemos diferentes protocolos, no solamente podemos hacerle test a páginas web, a protocolos web, también como a HTTP y HTTPS, también podemos hacerle pruebas a servicios REST o a servicios SOAP, también podemos hacerle pruebas a servidores FTP, a servidores de correos, también digamos, a logins con directorio activo
Y también podemos hacerle pruebas a bases de datos. Entonces, JMeter no es un navegador, trabaja a nivel de protocolo y funciona como un sniffer. ¿Qué es un sniffer? Un sniffer es una herramienta de software o de hardware que me permite husmear, monitorear, rastrear el tráfico de Internet en tiempo real y va capturando todos los datos que fluyen hacia y desde mi ordenador. Entonces, en un momento, cuando vayamos avanzando en la presentación, vamos a ver cómo rastrea JMeter, digamos, como mi tráfico. ¿Qué necesitamos para instalar JMeter? Pues básicamente, como es una aplicación que está desarrollada 100% en Java, pues necesitamos tener debemos tener Java instalado en nuestro equipo. También, pues descargar, digamos, el .zip o la fuente de acuerdo, pues, como a nuestro sistema operativo. En este caso hablo de Windows con el .zip. Cuando ya descomprimimos el .zip en la ruta donde queramos tener de nuestro equipo el punto zip que tenemos, vamos a ver, digamos, como una estructura de carpetas de esta forma, como nos muestra la imagen. Y para poderlo ejecutar, lo que debemos hacer es ejecutar este punto batch en el caso de Windows o el punto sh en el caso, por ejemplo, de Apple. Entonces, como pueden ver, pues la verdad es muy sencillo de instalar. Uno de los primeros elementos y como de los elementos más básicos que nosotros tenemos con JMeter son los hilos o los threads. Así como la figura que tenemos acá en la presentación, los hilos, lo que me representa son los usuarios que le están haciendo peticiones al servidor, dependiendo del tipo de prueba que yo esté haciendo, si es a un servicio, si es una base de datos, si es a un servidor FTP, pero son digamos, cada usuario que le está haciendo peticiones al mismo tiempo a ese servidor. En este caso, por ejemplo, en esta configuración, pues solo tengo un hilo, o sea, solo tengo un usuario, o sea que solamente tendría este flujo. Si tuviera 100 hilos definidos acá, en este campito, entonces lo que yo le indico a JMeter es que me simule el comportamiento de 100 usuarios mandándole peticiones a ese servidor. ¿Listo? Adicionalmente, otra configuración importante del grupo de hilos es este ramp-up period, que está representado en segundos. ¿Qué es el ramp-up period? El ramp-up period es el tiempo que yo le defino y le digo, y JMeter sabe, bueno, tengo esta cantidad de tiempo para crear la cantidad de hilos que me definen en este parámetro. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos un usuario, un segundo. Eso quiere decir que JMeter dice, bueno, tengo un segundo para crear un solo hilo. Pero si tenemos, por ejemplo, esta configuración, 10 usuarios y 100 segundos, eso lo que le indica a JMeter es que tiene 100 segundos para crear esos 10 hilos para simular ese comportamiento con 10 usuarios. En este caso, por ejemplo, para yo poder adicionar un grupo de hilos, pues cuando se abre la herramienta, lo primero que se abre es esta configuración de test plan. Yo le doy clic derecho a adicionar y la primera opción es Treats User y adiciono mi grupo de hilos. Y ya con eso, ya yo voy a empezar a crear mi plan de pruebas, dependiendo, digamos, como de la necesidad de cada prueba que quiera tener. Entonces, este ramp-up period es, digamos, lo que yo me voy a demorar o lo que JMeter se va a demorar en alcanzar esa concurrencia máxima. Otro de los elementos que es bastante importante en este plan de pruebas, en este plan de pruebas son los samplers. Para agregar un samplers, cuando ya tenga creado mi grupo de hilos, pues le doy clic derecho, adicionar
y como pueden ver, aquí está la opción de samplers. Tenemos diferentes tipos de samplers, así como les hablaba al principio en la definición que tenemos diferentes tipos de protocolos. Entonces yo puedo hacer un STP request para hacerle un test a un servicio, o una JDBC request, que es para hacer un sampler para una conexión con base de datos, y por ejemplo el SMTP sampler, que es para los servidores de correos, y así, digamos que JMeter nos ofrece diferentes tipos de samplers para poder hacer diferentes tipos de pruebas, desde la más sencilla hasta la más compleja. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un sampler? Pues esos samplers se utilizan para enviarle peticiones a diferentes tipos de servidores, como lo pueden ver, ya sea SMTP, HTTP, JDBC, y ese es un elemento básico, pues, de todo plan de pruebas, y también digamos que todo funciona con respecto a esas peticiones. Si yo no hago esas peticiones, no voy a poder simular, digamos, el comportamiento del consumo, por ejemplo, a un servicio. Si funcionó, si puedo simular cuántos usuarios están haciendo esa petición y qué resultados voy a tener. Entonces, a partir del sampler es que yo voy a poder generar, digamos, como esas peticiones y esperar unas respuestas que las vamos a analizar posteriormente. El siguiente elemento importante en un plan de pruebas es el listener. ¿Qué es el listener? Pues como la palabra lo dice, es una escucha, ¿sí? Son los que facilitan, digamos, como ver la visualización de los resultados que yo obtengo al momento de hacer esas peticiones y saber si mi prueba pasó o falló, y si falló, por cuál motivo. Entonces, el listener me muestra cuáles resultados yo obtuve. Como pueden ver también, tengo diferentes tipos de listener, JMeter me los ofrece. Por ejemplo, puedo ver un graph results, lo puedo ver como un arbolito de respuestas, o también lo puedo ver en una tabla donde me muestra tiempos. Más adelante vamos a ver. Entonces puedo tener diferentes tipos de resultados que también los puedo tomar, digamos, como para presentar los informes de las pruebas que yo estoy ejecutando, ¿cierto? Me sirven a mí también para organizar ese reporte o ese informe que yo le voy a dar a mi cliente una vez haya ejecutado todas las pruebas que necesito. Entonces, por ejemplo, acá en este pequeño video, lo que estoy haciendo es simular, digamos, un ejemplo de samplers. Aquí se hace una petición muy sencilla, un HTTP request, y esperar, digamos, la ejecución. Aquí se están simulando 1000 usuarios, y esperar, digamos, que JMeter, cuando empiece a hacer los consumos en el tiempo que se le definió, ya empieza a pintar, digamos, una gráfica. En este caso es un graph results, y me empieza a mostrar, digamos, el comportamiento que tuvo mi prueba, para poder hacer el análisis respectivo y pues ya la toma de decisiones. Entonces ahí vemos cómo JMeter va pintando, digamos, como la información dependiendo de la prueba que yo voy generando. El siguiente elemento, que también es bastante importante, se llama timer. ¿Qué es un timer? El timer es pues como un temporizador que yo le defino a JMeter como el periodo de tiempo que quiero esperar entre las peticiones. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, no le defino ningún timer a mis consumos o a los servicios, a los endpoints que yo estoy verificando, pues JMeter lo toma por defecto. Entonces espera que se acabe que se ejecute el primer consumo, el primer endpoint, y después ejecuta el siguiente, que está en el orden del arbolito en el que yo voy construyendo mi test plan, y así sucesivamente hasta acabar con todos los servicios o las pruebas que yo estoy ejecutando, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, por ejemplo, acá en la imagen, yo tengo un constant timer. En este caso, digamos que JMeter nos ofrece también diferentes tipos de timer. En este caso del ejemplo, utilicé un constant timer, que yo le estoy definiendo específicamente un valor. Puedo tener otros timers diferentes, que lo único que van a diferenciar es la fórmula como va a calcular ese tiempo, ¿cierto? Pero a la final, la finalidad de ese timer es esa precisamente, definirle a JMeter si tiene que hacer una espera
entre el tiempo que yo le defina para ejecutar el siguiente consumo, la siguiente prueba que yo tengo en mi test plan. Entonces, en esta primera imagen, como pueden ver, no tengo el Constant Timer habilitado y acá tengo pues tres consumos diferentes. Entonces, prácticamente los tres consumos se hacen inmediatamente se termina el anterior. La diferencia es de segundos, pues. Y ya después lo que hice fue habilitar el Constant Timer. Le dije que eran 10.000 milisegundos, es decir, 10 segunditos. Y al ejecutarlo nuevamente, aquí pueden ver que el Constant Timer está habilitado. Y si verificamos, por ejemplo, en este listener, que es un View Results in Table, él me muestra a la hora que inició el primer consumo, que fue a las 8:38 con 25 segundos. Y el siguiente consumo lo hizo exactamente a los 10 segundos de haber terminado el login, ¿sí? Entonces, para eso es ese timer, para definirle como ese tiempo de espera a JMeter para que me haga los consumos. Y cuál, digamos, también es una de las utilidades de este timer, es porque nosotros con este timer podemos simular el comportamiento de un usuario, por ejemplo, en este caso, en una página web. No es una persona, o sea, digamos las personas, no todo el mundo escribe por ejemplo, el usuario, el login y el password con la misma rapidez. Hay personas que lo escriben más lento, hay personas que lo escriben más rápido. Entonces, es para tratar de simular como ese comportamiento del usuario en la página y que no quede como tan robotizado y tan automático esta prueba que yo estoy ejecutando. ¿Sí? Otro elemento importante son las assertions. En todo test plan, pues generalmente nosotros lo que hacemos es verificar, digamos, como con las aserciones, sería como los resultados esperados, ¿cierto? Validar que la respuesta que haya obtenido sea la correcta, el estado de un servicio sea el correcto. Entonces, con las aserciones, con esas aserciones se confirma, digamos, como la validez de mi plan de prueba mediante la validación de la respuesta producida por un samplers, por ejemplo. Entonces, básicamente, pues son muy similares a lo que nosotros hacemos con las automatizaciones en los otros frameworks. Yo puedo con JMeter validar, por ejemplo, un texto de respuesta. Yo puedo validar también un mensaje que me traiga la respuesta, el código de la respuesta, el header, si necesito validar algo que venga en el header también. En este caso, por ejemplo, esta es una validación de una aserción con el response code y yo puedo definirle cuál es el código de la respuesta que estoy esperando. En este caso, por ejemplo, estoy esperando un 200. Si estuviera esperando no sé, un 400 o un 404, también lo puedo definir y esa va a ser, digamos, la validación de si mi test pasó o falló. El siguiente elemento importante son los nodos de configuración. Entonces, JMeter me ofrece diferentes opciones en los cuales yo puedo configurarle a mi test plan. eh, Cosas como, por ejemplo, el CSV Data, que es para manejar data en un archivo TXT o CSV y no tener que repetir, digamos, la prueba con la misma información. Por ejemplo, si quiero manejar un Header Manager, el HTTP Header Manager, entonces solamente con adicionar ese primer elemento, HTTP Header Manager, yo ahí le puedo enviar, si para todos los consumos que yo voy a hacer de mis pruebas necesito enviar los mismos encabezados, entonces yo añado un HTTP Header Manager y desde ahí mando todo para que lo replique en los servicios que dependen de ese HTTP Header Manager. Lo mismo, por ejemplo, si necesito manejar una cookie, si necesito manejar caché, digamos que tengo muchas opciones para poder configurar mi test plan a las necesidades que tiene, digamos, mi prueba. Y en el caso, por ejemplo, del CSV, aquí hay, digamos, como un zoom en este elemento. Como les decía, yo puedo manejar TXTs o CSVs. En este caso de la imagen se está manejando un TXT. Y en la configuración, JMeter me permite decirle, bueno, cómo se llaman esos
esos valores me los encapsula en una variable para yo poderlos utilizar en todo JMeter a través, digamos, como si estuviera llamando una variable o un parámetro. Entonces, yo le voy indicando, separado por comitas, cómo son los nombres de cada una de las secciones o columnas, en este caso, si fuera un Excel, que yo estoy enviando con el archivo, ¿cierto? Por ejemplo, si fuera un CSV, si fuera un Excel, a veces uno en el CSV le coloca en la primera fila los nombres como de esas columnas para identificar. JMeter también me permite eso. En este caso yo pondría el parámetro en true. ¿Cuál es el delimitador de ese archivo plano? Si es coma, punto y coma, tabulador, ¿cierto? Por ejemplo, si hay comillas como en la data que yo tengo, entonces yo lo que hago es meter, digamos, como mi información en comilla doble, o si hay algún separador, por ejemplo, una coma. Si yo tengo una cadena que esté separado por coma, como para que no me identifique que eso es de la otra columna o del otro dato, entonces yo encapsulo eso o meto mi dato como en doble comilla, y este parámetro lo coloco en true para saber que tengo, digamos, como información metida entre comillas dobles. Y así como acá yo le estoy indicando los nombres de las variables, lo que les decía, me las encapsula para yo poderlas mandar. Por ejemplo, este es un HTTP request que vamos a hacer como un login, y en el cual yo le estoy enviando por parámetro los datos y le estoy diciendo, vea, el usuario lo va a tomar de esa primera columnita que se llama user, y así sucesivamente. Cuando hago la ejecución de mi servicio con este set de datos, entonces desde ay, perdón si escuchan ruido de fondo, pero precisamente. Eh, entonces acá vamos a tener, digamos, como los parámetros que yo envío desde acá. Listo. Otro elemento bastante importante y que tiene muy buena utilidad son los pre y los post procesadores. Entonces, ¿qué es un preprocesador? Los preprocesadores pues son elementos o son acciones o aserciones que van a ocurrir antes que se ejecute el muestreador. Entonces, de pronto si alguien ha utilizado acá Postman, en Postman yo también tengo ese pre-request en el cual yo puedo, digamos, decir, voy a ejecutar, digamos, o voy a crear una variable, o voy a tener esto, o voy a obtener algo, voy a decir que necesito que se ejecute algo antes de que se ejecute ese servicio. Entonces eso lo tengo con los preprocesadores. Tengo diferentes tipos, por ejemplo, con este podemos programar y codificar, digamos, si necesitamos, por ejemplo, generar un randómico y adicionarle ese randómico a ese username para que vaya cambiando siempre y no quede como intentando loguear con el mismo usuario, si necesito, por ejemplo, crear un usuario. Entonces, con ese preprocesador yo puedo previamente generar ese randómico, pegárselo a esa variable user que tengo ahí y hacer el login para que, por ejemplo, el login siempre me registre un usuario diferente y no me falle mi prueba. Y lo mismo, tiene el mismo enfoque el postprocesador. Entonces, una vez ya se ha ejecutado ese sampler, ese proceso, ese servicio, ahí JMeter sabe que tiene que ir a ejecutar lo que se esté configurado en el postprocesador. Entonces, por ejemplo, tengo un JSON extractor, con ese JSON extractor puedo obtener la respuesta de mi servicio, si yo necesito capturar ese JSON que me devuelve el servicio y almacenar cierto dato específico. También lo puedo hacer con una expresión regular, y con ese JSON extractor me permite, por ejemplo, sacarle cierta información, por ejemplo, al header. Si en el header me devuelve un ID, una cookie, o si en la respuesta me devuelve un dato que yo necesito, yo puedo obtener con ese JSON extractor esa respuesta y guardarla en una variable para futuros servicios que lo puedan necesitar. Entonces, el pre se ejecuta antes que se ejecute el servicio, y el post se ejecuta después de haberse ejecutado el servicio para poder tomar la información.
Y así, digamos, como habiendo recorrido como los elementos más principales, pues tendríamos aquí como un rutero, como una guía de qué elementos podría tener un test plan. Entonces, en la primera sección tendríamos los nodos de configuración, que es lo que les hablaba de los HTTP headers, de los HTTP requests, pero los manejadores, pues. En segundo lugar, tendríamos como la ejecución de los preprocesadores, ¿cierto? Lo que yo tenga definido o configurado en mi prueba se va a ejecutar. Después, JMeter va a tener en cuenta como los timers, si yo he definido timers para saber si tiene que hacer esperas entre los consumos de los servicios. Después va a ejecutar los samplers que yo tenga configurados. Después ejecuta los postprocesadores y solamente ejecuta los postprocesadores mientras hayan resultados, o sea, mientras estos samplers se hayan ejecutado. Si los samplers no se ejecutan, pues el postprocesador no se ejecuta. Y después va y mira las aserciones y lo mismo me muestra los resultados con los listeners. Entonces, este es, por ejemplo, un ejemplito muy sencillo de una petición muy sencilla en la cual yo creo mi test plan, creo mi test group y al test group también le añado el sampler, que en este caso va a ser un HTTP request. Defino cuál es el nombre del servidor, defino si es qué protocolo es, si es HTTPS o HTTP solito, defino el path y defino el método, si voy a hacer un get, si voy a hacer un post. Y ya, con eso puedo hacer, digamos, esa podría ser la primera prueba, la más sencilla, y hacerle una prueba a una petición, a un servicio que yo tengo, a una API que yo tenga, y hacer el consumo, por ejemplo, de consultar, digamos, algún usuario, no sé. Y dependiendo de la configuración que yo defina en mi thread group, puedo simular un solo usuario o concurrencia con varios usuarios al mismo tiempo y analizar los tiempos de respuesta de mi servicio. Entonces, por acá está el video. Esperemos que inicie. Vamos a hacer el login por ¿Me confirman si escucharon el audio del video? Sí, sí se escucha. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a ver el video donde está la comparación digamos, como de una navegación o el login en una página web y la simulación de ese mismo servicio a través de JMeter. La página a la cual estamos haciendo también la misma prueba por JMeter. Entonces vamos a digitar el usuario y la contraseña. Al dar clic en el botón login, vemos que por debajo en network podemos ver los servicios que se ejecutan. En este caso el login, que es el mismo servicio al cual yo voy a configurar en JMeter. Aquí podemos ver, digamos, como la ruta completa que yo debo dividir en JMeter. Este sería el nombre del servidor, este sería el nombre del request que voy a del protocolo, si voy a hacer HTTP o HTTPS, el nombre del servidor y el nombre de la ruta del path. Como podemos ver, aquí está la operación, es un post y me está devolviendo 600 y veo en el response que me está devolviendo el token que me devuelve el servicio también en JMeter. Para iniciar el trabajo con JMeter, lo primero que tenemos que crear es un grupo de hilos. Le podemos cambiar el nombre si queremos. En este caso le vamos a poner Octoperf. Adicionalmente, vamos a crear una petición simple, un HTTP request. También le podemos cambiar el nombre con el proceso que estamos o la petición que estamos queriendo verificar. En este caso, vamos a agregar la información
del servicio es un HTTPS. Aquí está el nombre del servidor. Vamos a hacer una operación post, un post a el siguiente path por parámetros. En este caso, este servicio necesita que se le envíe por parámetros el username y el password. Obviamente unas variables creadas. Aquí en el video, pues digamos como que se cortó un poquito al principio, pero aquí yo ya previamente había creado, digamos, otro elemento que se llama User Defined Variables. Ese elemento en JMeter nos permite definir variables y llamarlas, digamos, en los lugares en los que yo necesito, como para no tener como quemada ahí la información en diferentes lugares, sino que yo solamente la defino una vez y la puedo utilizar tantas veces yo necesite en mis consumos. Y puedo hacer el llamado de esa variable de esta manera y así no queda tan expuesta la información del username y del password. Damos y para verificar los resultados podemos agregar un listener, un view results tree, de manera tal que nos permita verificar la ejecución. Vamos a lanzar la petición, vemos que quedó exitosa. Miren que acá el results tree nos permite ver pues cuál fue el resultado. En el caso de la pestañita de request me permite ver cómo fue, digamos, como la petición que yo envié, cómo quedó el parámetro, en este caso porque yo estoy enviando por parámetros el username y el password y la data de respuesta. Entonces me permite verificar si el servicio me está respondiendo lo que yo estoy esperando. Devolvió un token. Entonces vamos a volver a lanzar la petición. Yo previamente cambié la contraseña y al volverlo a lanzar vemos que falla y en el response me dice que es un login inválido debido a que se cambió previamente el password. Y si hacemos la misma operación por la página, digitándole un password incorrecto al hacerle login, vemos que el login falla con el mismo mensaje que pudimos ver hace un momento en JMeter. Listo, entonces ahí hacemos la comparación entre la simulación de un login desde la página y lo sencillo, pues en este caso es una petición bastante sencilla de hacer un login a través de JMeter. Entonces, vean que la herramienta es muy manejable, es muy fácil de operar. Claro, tiene sus complicaciones para peticiones mucho más complejas y ya cuando empiezas, digamos, como a tener necesidades más complejas, pues ya tienes que, digamos, como empezar a mirar cómo va, si necesitas cierto dato, si necesitas simular cierto comportamiento, entonces ya vas adentrando y conociendo un poco más la herramienta, pero a nivel general, JMeter la verdad es muy fácil de manejar y muy, muy intuitivo. Y digamos que, así como les hablé al principio, estas son, digamos, los otros tipos de sampler que yo puedo manejar, los FTP, los HTTP, para bases de datos, para servidores de correos. Entonces, fíjense que no solamente le puedo hacer pruebas, digamos, como una página web, sino también tengo diferentes opciones con la plataforma. Adicional, en el video, como pudieron ver, yo armé la petición, ¿cierto? Porque fui al servicio, miré con, digamos, los servicios que se consumían y vine y armé la petición. Pero nosotros también podemos hacer la grabación, si no tenemos ni idea, o también para que nos facilite el trabajo. Hay una extensión que se le puede adicionar a Chrome que se llama BlazeMeter. Y con BlazeMeter me permite grabar
digamos, la información de los consumos que yo genero en el tráfico de mi página. Entonces, venga, lo hacemos, espérame, y lo hacemos en un momentito y ya pasamos a las preguntas. Entonces, vamos a poner por acá. Y se llama Octoperf. Ah, no, pero esta no es. Permítame un segundo. Ahí como para complementarte un poquito, Sí, Glendy, mientras voy cargando la página, gracias, John. eso. BlazeMeter, digamos que es una empresa que no solamente es un plugin, o sea, ellos diseñaron el plugin para nosotros poder para tener la facilidad de grabar una navegación en la web desde la misma web, sin necesidad de utilizar JMeter. Después de que tengamos esa grabación lista, ellos nos generan un script, nosotros descargamos el script y ya lo podemos abrir en JMeter para seguirlo editando. Sin embargo, lo que quería mencionar es que BlazeMeter como empresa son los que proveen los servidores en la nube para generar inyecciones de millones y de millones de usuarios. JMeter, cuando nosotros vamos a ejecutar una carga, una prueba de carga, una prueba de estrés, está limitado al consumo de recursos de la máquina en donde la estamos ejecutando. Como JMeter está desarrollado en Java, la Java Virtual Machine consume muchos recursos y digamos que nuestros portátiles o nuestros computadores normales no soportan la capacidad de aumentar mucha carga. Ante eso, entonces hay servicios en la nube o otro tipo de servicios que nos permiten incrementar mucha más la carga. BlazeMeter es una empresa, digamos que es una compañía que ofrece un servicio licenciado, es costoso y nos permite inyectar carga desde Amazon, desde Azure, desde Google Platform y genera N cantidad de servidores que nos permitan inyectar millones y millones de usuarios. Entonces quería hacer como esa aclaración para que conozcan también. Listo, yo, muchas gracias. Entonces ya tenemos por acá, yo tengo instalada, digamos, la extensión BlazeMeter. Aquí él me abre la ventanita de grabación. Yo le puedo definir, por ejemplo, un nombre a ese test plan. En este caso, coloquémosle Pasirón, JMeter, por decir. Y voy a iniciar a grabar. Cuando inicio a grabar, él me permite como ir definiendo los pasos que yo quiero ir grabando. En este caso, por ejemplo, le voy a decir login y ahorita vamos a ver cómo se ve estos pasos allá en JMeter. Entonces, acá vamos a digitar la contraseña. Dale adicionar step. Sí, sí. Eso. Y le vamos a dar login. Listo. Entonces, como pudieron ver acá, se dice que está grabando como 7 servicios o 7 consumos diferentes. Ahora hagamos otro, por ejemplo, crear un proyecto. Entonces, create project. Y le vamos a adicionar step. Entonces, vamos a crear acá un proyecto que se llame performance. Y le vamos a decir guardar. Listo. Entonces, ya con esto, por ejemplo, ya digo, listo. Yo ya tengo lo que necesito. Detengo la grabación. Vuelvo y abro la extensión y como pueden ver acá, me dice, usted lo puede ejecutar, lo puede editar o lo puede guardar. En este caso vamos a decirle guardar y él me lo deja crear en JMX, que es el que me sirve para JMeter. También lo puedo crear para Selenium si lo necesito o ambos si lo necesito así. Entonces, digámosle JMeter. Él acá me muestra, pues, digamos, los dominios que incluimos en esta prueba. En este caso no me salí de Octoperf, entonces solamente me está mostrando este dominio y le vamos a decir guardar. Esperamos y por acá ya me lo descargó. Entonces vamos a abrir JMeter. Vamos a crear uno nuevo por acá, un nuevo test plan. Y vamos a abrir. Eso está por acá en las descargas. Ok. Aquí está el Pasirón JMeter. Lo abro. Y mire, como pueden ver, vea,
él solito me creó el YMX con los elementos de configuración que les hablaba. Entonces, por acá me creó el STP Header Manager, me creó ese elemento de usuario definido, variables definidas por el usuario. En este caso me guardó en una variable la URL del servicio y me creó, digamos, como todos los elementos de configuración. Además, mi grupo de hilos, en este caso, tiene la configuración por defecto y acá se pueden ver los steps que yo definía ya en BlexMeter, el login y el create project, ¿cierto? Porque fueron dos servicios diferentes. Entonces, por ejemplo, este primerito, acá está, digamos, la información que yo envié y el del crear proyecto, por acá está la información de crear el proyecto. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que al principio le dije que JMeter era como un sniffer que monitoreaba o husmeaba como el tráfico? Eso es lo que hace también, es, digamos, esta plataforma viene y captura todos los servicios que se ejecutan o son requeridos para hacer ese login. Entonces, lo que yo tengo que hacer, digamos, como con estas grabaciones, es venir y mirar qué me sirve, qué no me sirve, y pues ya en este caso, digamos, supongamos que esto ya no sirve, entonces lo puedo borrar, voy a deshabilitarlo, por ejemplo, y por acá le voy a adicionar a este login, le voy a adicionar un listener para que me muestre el resultado de esta ejecución. Entonces, en este caso, si yo le doy a ejecutar, vengo al listener y me muestra la ejecución que fue en estado 200. Este fue el request que se envió y este fue el response, que en este caso lo que hace ese servicio es responder un token. Entonces, la verdad, la grabación es bastante, se utiliza mucho y bastante útil en el caso para que no tengas que ir digamos, como a ir a mirar qué servicio es, qué parámetros yo tengo que enviar, qué información tengo que enviar, sino que pongo a grabar y ya empiezo a mirar qué me sirve y qué no me sirve para, de acuerdo, digamos, como al enfoque de mi prueba. Entonces, Es, si esta era, quieres, yo digamos, te sí, complemento ahí una cosita. ¿Cómo vale. diferenciar cuáles son las cosas que me sirven y cuáles son las cosas que no me sirven? Cuando estamos haciendo una ejecución desde un browser, el browser le va a mandar una petición al servidor y el servidor le va a devolver todos los recursos necesarios para que ese login se pinte. No solo el endpoint que necesita el usuario del password, sino que también nos devuelve las fuentes, los JSONs, los CSVs, las hojas de estilo, los elementos del HTML. Todos esos elementos estáticos que el browser necesita para poder pintar el login, JMeter los captura porque están navegando en el tráfico entre el browser y el servidor. Sin embargo, nosotros no le vamos a hacer pruebas de performance a una fuente, ni a una imagen, ni a una hoja de estilo. Entonces buscamos solamente el endpoint al que le vamos a hacer la prueba de carga y dejamos eso y podemos eliminar el resto. Entonces es como una de las formas en las que nosotros identificamos qué nos sirve o qué no nos sirve. Hay alcances de pruebas en donde me dicen, vea, yo necesito saber si mi servidor se sobresatura con la carga de imágenes cuando 1000 personas están conectando. Ahí sí necesitamos esas imágenes que el browser me está devolviendo. Entonces, no es muy común que se requiera eso, pero hay ocasiones en las que lo necesitamos. Dependiendo del objetivo de la prueba, descartamos o no los requests que JMeter grabe. Listo, John. Entonces, pues ya, digamos como que esta era la información que les traía. No sé, este es el momento de hacernos las preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna preguntita, con mucho gusto. O todo quedó súper claro. Buenas, yo tengo una consulta. Sí, dime. Sí, dale. Em, el tema de cuando le vas a asignar la cantidad de segundos por hilo, ¿cómo Ajá. ustedes miden eso? ¿Cómo saben cuántos segundos asignar? ¿En base a qué se basan ustedes? Bueno, yo voy a Listo. responder lo que yo creo y yo me complementa, ¿cierto? Bueno, dale. Listo. Lo que, digamos como lo que yo entiendo o lo que yo sé en este momento es que eso también depende como del enfoque de mi prueba, ¿cierto? Cuando yo estoy, digamos, haciendo pruebas, es importante identificar
como esos tiempos límites que mi aplicación debería funcionar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se define cuál es el tiempo estimado de respuesta a este servicio y qué es lo que yo estoy esperando. Entonces, ya basados, digamos, como en ese análisis del enfoque de la prueba que yo quiero hacer, yo identifico, bueno, lo que pasa es que yo estoy esperando que la aplicación responda en 10 segundos para tantos usuarios y así yo defino esa configuración. No sé si lo dije bien o estoy equivocado. Adicionalmente a eso, digamos que los timers son una pausa. Esa pausa lo que hace es simular el comportamiento de un usuario navegando en la web. Cuando el browser le envía esas peticiones al servidor, hay unas peticiones que son provocadas por el usuario y hay otras peticiones que son provocadas por el servidor. Por ejemplo, darle clic al botón login es una acción provocada por el usuario. No todos los usuarios ingresan el login en la misma cantidad de segundos. Hay unos usuarios que se demoran 15 segundos, hay otros 20, hay otros que digitan más rápido. Entonces nosotros con esa pausa o con ese timer creamos un comportamiento random para simular diferentes tiempos de pensado de usuarios. Nosotros podemos navegar funcionalmente en la aplicación, calcular a mano con un relojito, con un cronómetro, cuánto nosotros nos estamos demorando en hacer esa acción en el browser y basado en eso, digamos que ya podemos generar un random con una desviación estándar de 3 o 4 segundos. Y la intención de ese timer es generar, como simular ese comportamiento de diferentes usuarios para que el robot que se está creando en JMeter, todos no hagan lo mismo, sino que se empiecen a comportar diferentes en momentos diferentes del tiempo. ¿Sí respondimos a tu pregunta, Cristal? Sí, muy, muy claro. O sea que tenés que tomar en cuenta los tiempos tanto del usuario como de más o menos todo lo que es generado por el lado del browser, ¿verdad? O sea, lo del browser quizás tengas más información, por ejemplo, un servicio, cuánto debería demorar o lo que sea. Quizás eso es algo, una charla con el developer. Y la parte del Exactamente. usuario es una especie de promedio que uno también va midiendo en base a sus tiempos con un más menos, digamos. Más o menos esa unión de tiempos, ¿es correcto lo que entendí? Sí, exacto. Con los timers, cuando estamos simulando el comportamiento del usuario, la idea es simular el comportamiento real en producción y no generar una carga que en producción nunca vaya a ocurrir. Y cuando estamos mirando los tiempos de lo que se debe demorar el servicio, ese tiempo me va a permitir a mí calcular la concurrencia que yo le voy a inyectar al servidor para ver si soporta la carga o no. Si el endpoint, digamos que tarda milisegundos o tarda segundos, eso también nos va a dar la información del criterio de aceptación que nosotros tenemos en la prueba. Lo que el cliente nos diga, mira, yo quiero que el login se me demore 2 segundos. Entonces nosotros empezamos a jugar con esos tiempos. Los timers no van a influir en el tiempo que se demora el servicio, ¿cierto? Si el servicio se demora 10 milisegundos y el usuario se está demorando 5 segundos en ejecutar la ejecución, los resultados no van a decir que se demoró 15 segundos. Entonces, tenemos que empezar a diferenciar eso cuando aprendamos a leer los timers, cuando aprendamos a leer los listeners. Pero en conclusión, esa es como la utilidad de los timers dentro del sistema. Simular el comportamiento del usuario versus mirar el comportamiento de los recursos en el servidor, en el browser. Ahí va, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Crystal. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Dale, Santi. ¿Qué pasa si, por ejemplo, bueno, digamos que nosotros necesitamos simular la carga de 100 usuarios, ¿cierto? Pero necesariamente esos 100 usuarios tienen que ir con cierta información que de una u otra manera, digamos que la persona que va a crear dicha automatización, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos una hoja de cálculo donde tenemos mucha información que necesitamos que precisamente esa automatización le inyecte
esa información o manipule esa información. La aplicación también tiene como esa utilidad para uno poder utilizar herramientas externas, ya sea Excel o cualquier otra cosa, para poder como crear dichas automatizaciones. No sé si me hice entender la pregunta. Pues en el caso, por ejemplo, del Excel que hablas, yo lo he utilizado, por ejemplo, en el caso del servicio del ejemplo del login. Entonces, digamos que yo quiero simular que 100 personas se loguean al mismo tiempo. Entonces, yo lo que hago es venir y tener 100 diferentes nombres de usuario y diferentes passwords, ¿cierto? En mi CSV y con el elemento de configuración que les mostré del CSV, con ese hago digamos, le digo a JMeter, este es mi archivo con el que tú vas a tener la data, y JMeter agarra y le recorre, y si yo le digo que son 100 usuarios, él va y recorre los 100 registros y hace los logins con datos diferentes en cada uno de los consumos. Entonces, digamos, sí tengo esa oportunidad de apoyarme con un set de datos externo, ¿cierto? En este caso no lo tengo que escribir todo en JMeter, sino que tengo mi set de datos en ese CSV o en un archivo TXT. No sé si esa era tu pregunta. Sí, Glenn, sí es eso. E incluso, Santi, nosotros podemos utilizar un set de datos externo como input para el request, pero también podemos utilizar JMeter para que nos genere ese set de datos. Podemos decirle a JMeter que nos cree 1000 usuarios para un set de datos que necesitemos para otra prueba. Entonces diseñamos un request dentro de JMeter que nos empieza a copiar en un TXT o en un CSV esa información, y de esa forma podemos empezar a crear también set de datos automatizados. Genial, genial, muy útil. ¿Alguna otra preguntita? ¿Cómo les pareció? Entonces les pregunto, ¿la presentación estuvo clara? ¿Le hizo falta algo? No, muy chévere, me parece que está muy completa, muy bacana, muy interesante todo. Excelente, muchas Una gracias. Bueno, consulta, Sí, perdón, me sí. animé al último tiempo. sí. Para ejecutar el JMeter, digamos, pero, o sea, para meterlo dentro de un pipeline o algo así, ¿cómo se podría correr? Sí, ¿no? Sí, JMeter sí se puede ejecutar desde el pipeline. De hecho, es un próximo pasirón que tendremos. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Y ansioso Íbamos, pregunté. no. Antes, muchas gracias porque nos das la oportunidad de hacerle publicidad. Digamos que queríamos hacer este pasirón como, digamos, como los pasos básicos, como los conceptos fundamentales, para que una vez ya empezamos a construir algo más complejo, vamos también a llamarlo desde un pipeline y tengamos, digamos, como todo el flujo completo. Entonces, se vendrán nuevos pasirones. Sí, así como Buenísimo. Glendy mostró la opción de poder ejecutar JMeter usando la misma interfaz de JMeter, lo podemos ejecutar desde consola. Y ya Ujú. con todos los comandos de consola lo podemos ejecutar desde diferentes herramientas, desde Jenkins, desde otras herramientas, para que esos comandos por consola vaya al servidor en donde está JMeter, lo ejecute y nos devuelva los resultados. Entonces, eso ayuda mucho a eliminar o a disminuir el consumo de recursos de Java, de la Java Virtual Machine, porque no se está abriendo la interfaz de JMeter, que también consume mucho recurso. Así es. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, y nuevamente no está de más decirles, vea, todo este conocimiento que he estado adquiriendo ha sido a través de la comunidad de performance, o sea que vale la pena. Si tienen algún pequeño interés, la verdad es bastante interesante. No tienen que ser expertos. Yo estoy empezando también desde cero. Hay muchas cosas que no sé, pero mire, la comunidad nos ha enseñado mucho. Entonces, nuevamente, digamos como la invitación. Y muchas gracias a todos por su tiempo. Antes de cerrar esta charla, el día miércoles a esta misma hora vamos a tener otra charla de performance llamada la Performance Mindset. En esa vamos a empezar a desarrollar todos los conceptos que ustedes necesitan aprender teóricamente para saber sobre performance, los tipos de pruebas, qué se hace en una prueba, digamos que toda esa información necesaria para ir construyendo la teoría al mismo tiempo que la práctica. ¿Listo?
Entonces, muchas gracias. Voy a tener la grabación y pues se las estaremos compartiendo a los que no pudieron asistir.